¿Por qué llevo una cuerda en el bolsillo? Yo soy doctor en matemáticas, doctor en análisis matemático aplicado. Por eso voy a empezar hablándoos de matemáticas. Los doctores en matemáticas recomiendan no derives, integra, si tus datos tienen error. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. La función seno con un 1% de ruido. La tenéis arriba a la izquierda. Si la derivamos utilizando el método numérico más sencillo, el resultado que obtenemos es la función coseno, pero con un 200% de ruido. Sin embargo, si la integramos por el método numérico más sencillo, el resultado es que el error prácticamente no cambia. Se mantiene en el orden del 0,6%. La razón, decimos los doctores en matemáticas, es que la diferenciación es una operación numéricamente inestable, porque implica restar números parecidos. Aquí tengo una resta muy sencilla de dos números parecidos. Tienen 16 dígitos. Cuando los restamos, el resultado solo tiene 6 dígitos, los 6 unos. Pero un ordenador me tiene que devolver un número con 16 dígitos. Luego el ordenador se, entre comillas, inventa los 10 dígitos restantes. Ese es el error enorme que tengo en esa resta. He perdido dígitos significativos. Cuando calculo una integral, no los pierdo, porque solo tengo que sumar. Por ello, los doctores en matemáticas recomiendan no derives, integra, si tienes que extrapolar. Un buen ejemplo de la extrapolación es cuando queremos calcular la velocidad instantánea de un automóvil. Quiero calcular la velocidad ahora, pero tengo que coger datos del pasado. Por ejemplo, ¿dónde estaba el automóvil? Hace un segundo, hace 2 segundos, restarlos, obtengo entonces la velocidad promedio y la extrapolo al momento actual. Es mucho mejor calcular la velocidad integrando una aceleración. Por eso vuestros teléfonos móviles tienen un acelerómetro para calcular la posición y orientación de vuestro teléfono móvil. Yo creo que no os dais cuenta, muchos de vosotros, de lo maravilloso que es un teléfono móvil para un físico. Es un laboratorio realmente increíble, que tiene cantidad de sensores, acelerómetros, tiene sonómetros, fotómetros, tiene magnetómetros, hay muchos con barómetro, etc. De hecho, debo recomendar a todos los profesores de física presentes en la sala que aprovechen que sus alumnos tienen un teléfono móvil para incorporarlo en sus laboratorios de física y hacer experimentos, como puede ser un péndulo o muchos otros experimentos, utilizando ese teléfono móvil. Hay muchas aplicaciones gratuitas. Yo recomiendo la de Google, Science Journal o Physics Toolbox, pero hay muchas otras. Para sujetar el teléfono móvil a los dispositivos experimentales os recomiendo el sujetador de un móvil al ventilador de un coche. Es barato y es cómodo y sujeta bastante bien un teléfono móvil. Hay muchísimas páginas web con ejemplos que podéis utilizar en clase. Os recomiendo, por ejemplo, la de mis amigos de la Universidad Politécnica de Valencia, Smart Physics. Pero no olvidéis recordarles a vuestros alumnos que los doctores en matemáticas recomiendan no derives, integra, siempre se puede. Hay un resultado fundamental de la matemática, que la resta es la inversa de la suma, que la derivación es la inversa de la integración. Se llama teorema fundamental del cálculo. Cualquier cosa que podáis calcular derivando, también podéis calcularla integrando. El universo se expande. Esto es una cosa que todos sabéis, pero quizás a veces olvidáis de que vosotros no os expandís. El sistema solar no se expande. La distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda tampoco se expande. Muchos recordaréis de la película Star Wars, cuando Han Solo dijo lo de que había recorrido su nave 12 parsecs de distancia. La sensación en la película es que eso era una unidad de tiempo, cuando en realidad es una unidad de espacio. La distancia entre Andrómeda y la Vía Láctea es de unos 800.000 parsecs. A esa distancia no podemos medir la expansión cósmica. Tenemos que ir a la escala de los supercúmulos, a escalas por encima de los 200 millones de parsecs.
compararlo con lo que decía Han Solo en Star Wars. La expansión cósmica se mide con el parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble no es la velocidad de la expansión, es la velocidad normalizada respecto al tamaño del universo. Es decir, la variación del radio R del universo respecto al propio radio. Normalmente se suele describir utilizando el desplazamiento al rojo. El desplazamiento al rojo de z igual a 1 corresponde a cuando el universo era la mitad de grande, 1 partido 1 más z, que en la actualidad, el universo observable, obviamente. Z igual a 2, 1/3. La función de Hubble, el parámetro de Hubble, es una función que varía con el tiempo y podemos calcularla utilizando nuestros datos cosmológicos de cómo es el universo mejores que tenemos, que están en el fondo cósmico de microondas. Hace 13.780 millones de años vemos cómo era el universo e integramos la expansión cósmica hasta la actualidad, asumiendo que sabemos cómo es el universo desde entonces. Ese valor integrado difiere del valor que podemos obtener extrapolando a día de hoy, derivando datos, por ejemplo, de candelas estándar, como son las supernovas 1A. Adam Riess, premio Nobel en 2011 por el descubrimiento de la aceleración de la expansión cósmica, de la energía oscura, lidera un grupo que está estudiando cómo usar esas supernovas 1A para estimar la constante cosmológica ahora, el valor del parámetro de Hubble ahora. Y está utilizando supernovas 1A cercanas, las 300 más cercanas que tenemos, que están en un desplazamiento en z entre 0,15 y 0,023. Pero esto hay que apoyarlo, porque es una derivada, hay que calibrarlo utilizando galaxias en las que yo vea supernovas 1A y cefeidas, otra candela estándar. Utilizan 19 de estas galaxias. Pero estos datos hay que calibrarlos utilizando medidas de paralaje para calibrar la distancia de las cefeidas. Utilizan 5 de estas medidas en la Vía Láctea, en la Gran Nube de Magallanes, en Andrómeda, etc. El problema de la constante de Hubble, es un gran problema en la actualidad, es que las medidas cosmológicas integrando difieren a más de 6 sigmas de significación estadística de las medidas obtenidas derivando para el universo reciente, usando la escalera de distancias. El problema es un problema importante y los que leéis en mi blog, los que me seguís en Coffee Break, sabéis que yo siempre opino que las medidas astrofísicas son menos confiables porque debe haber errores sistemáticos no documentados en esos análisis. Un ejemplo de por qué creo eso es que si yo, en lugar de calibrar las supernovas, las mismas supernovas, usando cefeidas, las calibro utilizando el pico de la rama de gigantes rojas, obtengo un valor intermedio entre el cosmológico y el astrofísico. Pero la clave de esta charla es que los doctores en matemáticas recomiendan que no derives, integra, aunque debas usar un modelo. Para integrar normalmente hay que utilizar un modelo, por ejemplo, el modelo cosmológico. En mi opinión, yo todos los años aquí en Nauka siempre hago una predicción, la solución del problema vendrá gracias a las sirenas estándar, a las fusiones de estrellas de neutrones. Solo hemos observado una, el 17 de agosto del año 2017. La vimos en rayos gamma, la hemos seguido en todo el espectro electromagnético y la vimos con ondas gravitacionales. Las sirenas estándar, una sola sirena estándar, ya nos permite obtener una estimación de la constante de Hubble. Lo que dicen los modelos es que con unas 10, en el peor caso unas 15, tendremos una medida de la constante de Hubble tan precisa como la cosmológica. Y mi predicción es que eso resolverá el problema en los próximos años. Pero vosotros sabéis que las fusiones de estrellas de neutrones son famosas porque nos explicaron el origen de la plata, el oro, el platino y otros metales preciosos. El abrazo de estrellas de fusiones que dio lugar a la plata resolverá el problema de la constante de Hubble. Gracias.